Muy buenas noches, señoras y señores. Muchísimas gracias por estar acompañándonos aquí desde este maravilloso Ferrol que tienen a mis espaldas en el Toro por los Cuernos un miércoles más, un miércoles hoy de superlujo. Porque, si me permiten una pequeña reflexión, no, y ahora que vamos a entrar dentro de nada, dentro de unos días ya en la Semana Santa, que es motivo de reflexión y motivo también de oración muchas veces, pues nos encontramos con que el gran escándalo, el gran continente del escándalo es África. Fue África durante mucho tiempo, es que sigue siendo África. Un escándalo que es asombroso porque es que allí es que falta lo más elemental, falta el agua, falta el pan. Pero ¿qué está pasando con África? Me hace gracia en este momento cuando los líderes nuestros se les llena la boca, estos que se dicen líderes, y que se les llena la boca y de repente llega el francés, Macron, y sin ir más lejos va a liderar no sé qué proyecto en Europa para hacer no sé qué cosas cuando está saliendo, pero corriendo los franceses de África, precisamente porque en África están asqueados de ellos, franceses, belgas, holandeses, ingleses, todos ellos, fíjense por dónde, fueron los que contribuyeron a hacer la leyenda negra de España. Y mientras España, con su maravillosa conquista civilizadora, lo único que llevaba, entre otras muchas cosas, aparte de la cultura y aparte de la religión católica, llevaba la educación con las primeras universidades, 50 años nada más que entra Hernán Cortés y ya está la primera universidad en México. Las universidades, los hospitales. Sin embargo, ¿qué han dejado todos estos que dijeron que España poco menos había que señalarla con el dedo? ¿Qué dejaron todos estos en África? ¿Qué han dejado todos estos en Asia? Aparte de marcharse, y aparte de marcharse con los diamantes, con las minas, con las explotaciones, es un auténtico escándalo y sigue siendo un escándalo. Pero yo no sé nada al lado de la invitada de esta noche, que lleva durante muchísimo tiempo precisamente dedicando su tiempo, y mire que es valioso el tiempo de una grandísima oculista, pues dedicando su tiempo a ayudar a los demás. En África, Ana González, muchísimas Hola, gracias. ¿qué tal? Para mí es un ¿Cómo honor estás? tenerte aquí, Ana, por Yo todo, por tu encantada también de preparación, estar aquí. por ser un emblema entre los oculistas oftalmólogos de Galicia, de España. Y luego, oye, por dedicar tanto tiempo a los demás, a los que no tienen ni unas gotas para curarse una conjuntivitis, me decías tú. Claro, ahí está. Entonces, ¿Qué es África, Ana? Tú que la yo creo conoces que, tan bien. bueno, África, la verdad es que está agonizando, pero es que lleva agonizando y hace muchísimos años. Yo llevo ya yendo más de 10, 12 años a África. Y tengo compañeros que llevan muchísimos más años todavía, y entonces es sangrante porque me dicen que África siempre está peor, siempre está peor. Siempre peor. O sea, es que es algo absolutamente terrible, porque tú puedes ver algunos edificios a mayores, por ejemplo, ahora que estamos yendo a Senegal, porque nos hemos tenido que ir de Togo, de Benín, por el tema del islamismo, pues estamos yendo a Senegal y sí, vemos que el aeropuerto, la ciudad de Dakar, pues obviamente tiene un poquito de cambio, pero luego te metes en el país y ahí es donde no ves cambio, sobre todo si te escapas un poquito de la circunferencia de Dakar y te vas, como cuando fuimos al sur de Senegal, que es a Kédougou, no llegan ni las carreteras. O sea, en un país, Senegal, que se llega a Dakar en 4 horas desde Madrid, o sea, que imagínate. Entonces yo digo, pero Dios mío, si estamos al lado. Entonces les falta la alimentación, pero es que les falta la educación y les falta la sanidad. De hecho, nosotros fuimos a Senegal porque nos ha llamado el gobierno de Senegal inicialmente, hace más de 7 años. Entonces, cuando llegamos allí, la primera campaña que hicimos, yo digo, nos reunimos al final y digo, es que nunca hemos visto tantos ciegos juntos, a 4 horas y pico de Madrid. O sea, tú imagínate, pero estamos hablando de gente ciega de los 2 ojos, que además la ceguera aquí es terrible, pero es que la ceguera en un país donde necesitas la vista para acceder a la comida, para ver los peligros, para tener algún futuro, es que no puedes ni seguir a la tribu. Es que no puedes vivir. Es que te abandonan. Encima, por ejemplo, los niños, que nosotros tratamos muchos niños con cataratas congénitas, les abandonan. Y les abandonan porque piensan que están embrujados. O sea, a este nivel llega África. A ver, o sea,
Esto es muy interesante. O sea, has tocado ahí tres temas brutales. El primero, me dices, escapándose un poco del tema del islamismo. Claro, ¿En qué sí. está afectando el islamismo al comportamiento de estas tribus? Porque prácticamente Claro, es que también son tribus. Ellos no tienen, efectivamente, Es que son tribus. es que son tribus. Mira, la parte, desde que pasas como 3 horas de Dakar o así, tú ya empiezas a ver los cambios, ¿no? Hacia el norte hay un poquito más de construcciones de cemento y tal, luego ya empiezas a ver las construcciones tribales, que no son construcciones, que son chozas, vale, pues son ya tribus. Entonces, claro, el problema es que es lo que yo le digo muchas veces a la gente, o sea, ellos no tienen nada que perder, ellos no tienen educación, entonces llegan unas personas que les dicen que les van a dar pues el cielo, el tal, en el más allá, y ellos hacen lo que las personas dicen, obviamente. Entonces, cuando estuvimos, por ejemplo, en Togo, ya había, o sea, de año en año ves que el islamismo aumenta. Unos eran radicales y otros no, pero al final... Entonces, claro, de hecho... Las familias, como tienen tantos hijos y como no los pueden alimentar, parte de esos hijos se los dan al jefe musulmán, al jefe marabú, que los pone a mendigar. Y si les enseña algo, es el Corán y árabe. O sea, las familias los ponen en manos de este señor, claro, para que él los eduque de alguna manera y les haga... Pero este señor utiliza a esos niños para mendigar y después, si no, pues hay represalias y todo, si no tienen la respuesta económica adecuada y demás. Entonces, por un lado, ya ves qué situación educativa y tienen estas personas. Por otro lado, no tienen sanidad, o sea, nada, porque es todo, o sea, fíjate tú, teóricamente tienen algunos centros con hospitales, pero luego tienen que pagar el médico y tienen que pagar las medicinas. Las medicinas son iguales de caras que aquí, o sea, no te pienses que son más baratas. Cuando una enfermera oftalmológica cobra 150 euros, que ya es una persona súper titulada y súper todo. Entonces, ¿qué pasa? Que, lógicamente, no pueden... no tienen acceso a un colirio. Ni a un colirio. Nosotros, fíjate que en África es terrible el tema del glaucoma. O sea, es que es sobrecogedor. De hecho, cuando hablo del glaucoma en África se me ponen los pelos de punta porque es una enfermedad que te deja ciega irreversiblemente para siempre y que aquí es muy extraño que afecte a los niños, pero allí afecta a niños y a jóvenes. O sea, entra un joven por la puerta que ya le ves con la mirada perdida y es que a lo mejor tiene un glaucoma, ha perdido todo y no tiene posibilidad de recuperación. Pero esa gente, cuando la vemos, y no es quirúrgico porque no le podemos operar, porque ya estamos acabando la campaña, ya no le recetamos ni gotas, porque ya sabemos que no se las puede comprar. O sea, no tienen acceso a nada. Pero, además de eso, estamos hablando de patologías que aquí son fácilmente solventables y que los recursos que consumen no son muchos. Pero es que allí es imposible, porque ellos no tienen nada para acceder a todo eso. Sanidad pública, olvídate. Sanidad pública, olvídate, porque ellos se tienen que costear el médico y las medicinas. O sea, y encima, en Senegal había hace pues 1 año y medio o 2, 7 oftalmólogos en todo el país. Pues ahora igual hablan lo mismo, pero es que están en Dakar y se dedican a la medicina privada. Entonces, claro, es imposible acceder. De hecho, fíjate, vimos un centro, porque luego, claro, todos se aprovechan, porque ahora como empieza a haber un poquito de turismo, vimos un centro que se había puesto oftalmológico europeo y los precios eran carísimos. Solo podían acceder pues algún turista que fuera, los turistas, o la gente, que también la hay, de clase alta, porque claro, hay gente que tiene... Hay gente porque porque hay unos gobernantes, pues ya se sabe cómo. Pero es que aquí lo que tenemos es que casi todos estos países tienen unas riquezas naturales extraordinarias. Hablamos de diamantes, ya no solamente pesca, ya no solamente minas de oro, o sea, de diamantes, de ahora las estas raras que son el níquel, no sé qué, lo tienen todo. Pero se los están expoliando. Eso. De hecho, fíjate, ellos viven de la pesca, algunos que pueden vivir, o sea, que tienen alguna forma de vivir. Bueno, pues a la flota, los grandes contratos con las
chinos que tienen pueden pescar todo el tiempo, no tienen que descansar ni nada, y en cambio ellos les obligan a descansar cada 3 meses, y fíjate cómo pueden pescar en una, ¿cómo se llama?, en una patera de estas, los cayucos, no me salía el nombre, a donde pueden ir comparativamente con otro tipo de barcos. Pero es que además el problema es que hay tanta patología, no solo oftalmológica, sino de todo tipo, pero yo hablo de la oftalmológica, que claro, que realmente tienen tanta incidencia de ceguera que es terrible. O sea, tienen lo que llamamos las conjuntivitis estas tropicales, que producen reacciones alérgicas que dan muchas molestias y que por rozamiento acaba dejando a la gente sin vista. Luego tienen el tracoma, o sea, que es una patología que aquí tendría fácil solución con unas gotas y, si es necesario, unas pastillas, y allí, cuando ya lo detectamos, ya es gente que está ciega porque ha rozado la córnea y la córnea ha dejado de ser transparente, y que encima tiene un dolor terrible dentro del ojo porque los párpados se vuelven hacia adentro y rozan. O sea, tú imagínate, y luego pues eso, las cataratas, o sea, fíjate, cuando vamos allí, claro, vamos muchas personas y hacemos como un trabajo en equipo, que es la ONG Azul en Acción, que lo hacemos todo muy estructurado. Entonces podemos hacer pues más de 500 cirugías en cada campaña, porque trabajamos de muy temprano a muy tarde. Bueno, pues aún así es durísimo cuando acabas el día y tienes que decirle a la gente que no la puedes operar, porque ellos no tienen futuro si no pueden ver. No tienen futuro claro, ninguno. Porque con esta gente, por ejemplo, niños, que a ti te decías que te daba pavor, pero si no pueden ver, ¿qué hacen con estos niños? Claro, cuando tienen cataratas, como ven la cosa blanca en el ojo y tal, muchas veces, dependiendo de qué tipo de personas, a veces los llegan a abandonar, si son las personas tribales, porque piensan que están embrujados. Y otras personas que que ya no creen en eso, que están embrujados, pues no pueden hacer nada, se quedan ciegos. Fíjate, una señora que fue como muy sobrecogedora, esta última campaña que hicimos, fíjate, nos decía que se había gastado, que había vendido todas las 2 vacas que tenía para poder llevar el niño a Dakar, y que después no le habían dado solución, y gracias a Dios nosotros lo pudimos operar. Entonces, pues claro, maravilloso, pero ese niño, si no se puede operar, pues no tiene futuro ninguno. Allí no hay la ONCE, ni hay la cocina económica, ni hay nada, o sea, no tiene futuro ninguno. Mendigar, si sus padres se mueren o lo que sea, pues mendigar. Pero mendigar en la tribu, porque es que estamos hablando, Dakar es una. Pero lo que te quiero decir es que es tremendo. Es tremendo. Claro, no, la gente tribal, si se queda ciega, pues acaba muriendo porque no puede seguir a la tribu. Me estaba refiriendo a las personas que viven que ya no viven en tribus, que viven, no tanto ciudades, sino pueblos grandes y cosas así. O sea, que es tremendo. O sea, es tremendo que por una catarata o por una patología que... Impresionante. Claro. Tú te quedes completamente... Tú imagínate, y además que lo veas un año, y al año siguiente, y al otro, y que sea siempre igual. O sea, es que tú, es lo que te digo, o sea, que no veas avance. Es tremendo. Y que no veas avance en cosas tan básicas como esto. Y es como la pescadilla que se muerde la cola. Porque al final, si tú no tienes acceso a la educación, no tienes acceso a la sanidad ni a la alimentación, es que no puedes vivir. Claro. Y desde luego, si no tienes acceso tampoco a la educación, no puedes llegar a ningún lado. Claro. O sea, que es que al final, mira, yo... un día, claro, era un chaval que tenía ya 16 años, y que lo que pasa que no pudimos hacer porque era un trasplante de córnea y no se le podía, porque encima luego no nos dejan traer muchas veces a las personas aquí hay muchas problemáticas burocráticas para poder traer a las personas. Es que es algo horroroso. Cuando yo había conseguido traer a un niño para operar de cataratas, cuando había sido la época pospandemia y tal, nos había costado muchísimo porque no te facilitan para nada las cosas, es algo tremendo. Bueno, pues este chaval le habían regalado un teléfono móvil, se iba ampliando las letras para poder estudiar, y yo decía, Dios mío, una persona que tiene alguna posibilidad para estudiar, que tiene tanta ansia, que tal, y que encima por la vista no pueda.
O sea, porque hay otros que ya no tienen esa ansia porque ya nunca han podido estudiar, nunca han mendigado. Entonces yo decía, cuando me acuerdo de este niño, yo decía, tanta ansia que este chico tiene y tal. Y tú cuando, por ejemplo, te encuentras con todo ese mundo, porque ese es otro mundo. Totalmente. Es un mundo totalmente. donde cuando tú decías, es que la gente está, ¿cómo no va a estar deshidratada si lo que no hay es agua? Claro. Vamos a hablar del agua, Claro, antes del pan, el claro, agua. claro, O sí, sea, sí. y tú como en tu idea, o sea, ¿qué es lo que a ti te parece? O sea, ¿qué es lo que se ha hecho tan mal? ¿Qué se puede remediar? Lo que se ha ¿Tú hecho y cómo lo ves? que se está ¿Qué haciendo, pasa? pero es que yo cuando analizo ahora, sobre todo después de los cambios que hay a nivel gubernamental en los distintos países, yo cuando analizo digo, África cada día peor, porque esto solo podría hacerse con un gran cambio a nivel mundial, a nivel de gobiernos, porque nosotros somos conscientes de que lo que nosotros podemos aportar es una gotita de agua en medio del océano. Lo que pasa que, como decía la Madre Teresa, bienvenida a esa gotita, el océano no sería igual sin esa gotita, porque realmente la dimensión es tan tremendo. Tú imagínate nosotros cuando ya nos queda, mira, cuando llegamos vamos ocupando huecos de quirófano y cuando ya nos dicen los que llevan el tema de la infraestructura quirúrgica que ya no quedan casi huecos y tenemos que seleccionar a los pacientes, eso es terrible, porque tú te ves como el que tiene que decidir quién vive y quién muere. O sea, al final eso es terrible. O sea, total y absolutamente terrible. Porque al principio, como vas más holgada, pues, pero al final tú tienes que elegir y entonces los traductores, que es gente que que está como más metida a nivel social allí, que conoce más a la gente, porque nosotros también traemos a gente de distintas partes del país, porque tenemos gente que nos apoya y como los líderes locales que nos van trayendo a gente de otras zonas del país, ¿no? Y entonces empiezas a preguntar al traductor, pues el que está al cargo de toda una familia, el que tal, entonces a este lo metes aunque sea mayor y al otro no, aunque sea más joven. Pero eso es dramático porque sabes que si no les puedes operar, les quitas el futuro totalmente. O sea, es que por eso te digo que ¿cómo veo la situación? Pues la veo terrible. Y cada vez peor, me dices. Efectivamente. Y cada vez peor. Efectivamente, porque obviamente es que, porque cuando a veces la gente dice que se van en patera, pero los inmigrantes, te digo, pero qué desesperada, ¿cómo no hacemos el análisis al contrario? ¿Cómo no? Qué desesperada tiene que estar la gente para pasar todo lo que pase, mujeres para arriesgar a sus hijos, ellas embarazadas, Para meterse en para un cayuco. meterse así. Qué desesperación tiene que haber. Fíjate, cuando yo traje a este niño a operar aquí, el padre, que vino con su padre, el padre nos decía que se quería escapar y quedarse aquí y que se volviera el niño. Entonces, claro, le dijimos que no, porque la ONG tenía un problema. Entonces ya sí que luego no nos podían dejar sacar a nadie más, aunque lo intentáramos por todos los medios. Y entonces él accedió, como habíamos operado a su hijo de cataratas y tal, accedió y dijo que volvía a Senegal, pero dijo que se iba a escapar. O sea, que él se iba a escapar, que él tenía ya 40 años y que allí no tenía ningún futuro, ni para él, ni para su familia, ni para nadie, que por lo menos se podría morir en el intento, pero por lo menos tenía una posibilidad de tener un futuro para todos. O sea, es que eso es así. O sea, al final, qué dramática tiene que ver la situación la gente para esto. Cuando operamos al niño aquí, fíjate, el niño no veía nada y de repente pues empezó a ver, al pisar ya le veías como que no sabía dónde pisaba, después empezó a pisar con más seguridad, luego íbamos al parque, empezó a ver todo, o sea, tú imagínate para un padre que vea que eso no es posible y que en otro lado súper cerca será posible. Tú imagínate. No, es impresionante. O sea, al principio era un niño que no hablaba, que casi no reía, que casi tal. Luego pues cambió totalmente. O sea, pudo ir al colegio, se puso sus gafitas. Claro. Es que claro, o sea... ¿Y el niño estuvo aquí una temporada? Sí, pues estuvo varios meses en mi casa, hasta que luego ya le dimos el alta. Sí, operamos un ojo, a los 15 días le operamos el otro, y luego estuvo todo el proceso de recuperación. Bueno, cuéntame la ONG dónde estás tú, luego hablamos de cómo lo podemos solucionar. Claro. Pero ahora cuéntame sobre la todo ONG qué es lo que tú haces, ¿cómo se llama la ONG? Se llama Azul en Acción, y entonces lo que hacemos es, la ONG está formada por una serie de personas, que es el presidente y otras personas que son un poco las que organizan.
Y después vamos anestesistas, enfermeros, auxiliares, ópticos. Se hace la mayor campaña de oftalmología y óptica de toda Europa. Cada año somos la mayor campaña. ¿Por qué? Pues porque somos 30 y algo personas que llevamos como una cadena de montaje. Entonces vemos a más de 2000 pacientes, las gafas que recogemos previamente, que las llevamos perfectamente clasificadas en un programa de Excel para localizarlas. Va a cada persona, se le da la gafa que se necesita, se busca la gafa más apropiada para esa persona y luego llevamos más o menos 500 o 600 gafas de cerca justo para dárselos a las personas que operamos de cataratas. Porque entonces una vez que les operamos les damos la medicación y les damos una gafa para cerca, de tal manera que ellos puedan después hacer algo de cerca, porque a veces dicen, bueno, las gafas de cerca pues también, aunque no las tengas, y digo, son fundamentales. Claro. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que vive de hacer figuritas de madera, de hacer un traje, hay las personas, los costureros, tal. Entonces toda esa gente, si no ve de cerca, pues no puede hacer nada. Claro. Entonces tú vas por allí, en algunos sitios así que son un poquito más turísticos, pues ves eso, pues cositas que se venden y tal, y todas esas... Y necesitan la gafa aunque la hayas operado de cataratas, claro, porque totalmente, si no la visión totalmente. Claro. Entonces hacemos todo eso. Entonces lo que hacemos es, más o menos una semana antes, van ya personas, gente para hacer, porque nosotros tenemos que montar todo, porque ¿cada cuánto tiempo vais? Pues mira, a veces vamos 2 veces al año y a veces vamos 1 vez al año. Entonces, según en India tú puedes comprar todo, o alquilar todo. Cuando fuimos a la India, allí alquilábamos y tal, no teníamos que llevar nada, pero en África no tienes de nada. Entonces en África no tienes que llevar todo. Sale un container en agosto, porque normalmente siempre vamos a mediados de octubre, una de las campañas grandes, y luego cuando hacemos otra campaña suele ser en primavera. Entonces sale un container y ahí lo metemos todo lo necesario, o sea, hacemos un cálculo y metemos todo lo necesario. Y luego nuestras maletas, llevamos pues cosas más delicadas, o sea, todo lo que es, todos los aparatos así como más delicados, portátiles y tal, los llevamos en nuestras maletas. Pero todo lo demás, o sea, se lleva absolutamente todo. Tenemos como una especie de galpón donde se deja allí las cosas muy grandes que se pueden dejar de un momento para otro, que funcionan perfectamente etiquetado para saber lo que hay en cada caja y todo. Y ahora, después vamos y hacemos toda esa labor tan grande, porque lo que te comentaba, una semana antes van ya personas que montan los quirófanos, se montan totalmente en unos espacios que nos prestan, y se montan las consultas, se monta el gabinete de óptica, se monta todo. ¿Y cuánto tiempo estáis? Mira, 3 semanas los que van un poco antes y 15 días los que van a hacer la campaña más pequeña. Si me perdonas, vamos a publicidad y luego claro, seguimos. Claro. Wow. Joyería Ferrol, un nuevo concepto de joyería en nuestra ciudad que entronca con lo que era el concepto de joyería tradicional. Compra-venta de oro, plata y joyas. Compra-venta de oro, plata y joyas. Imagínense ustedes que tienen unos anillos que ya no les sirven para nada, de la primera boda, de la segunda boda, de la tercera boda, a saber. Imagínense ustedes que tienen una medalla en la que su madrina se la regaló y grabó el nombre de Josefa, y no le gusta el nombre de Josefa porque a usted le llaman Pepa. Bueno, pues esa medalla la tiene permanentemente en una cajita y en un cajón. Pues qué momentazo de visitar Joyerías Ferrol, porque a lo mejor le dan una gran alegría. Si es de plata, pues ¿qué les voy a contar a ustedes? ¿A quién le apetece en este momento ponerse a limpiar plata? Bandejas, juegos de café, aquellas trofeos que ya están medio destartalados y que seguramente los tendrán metidos en un baúl o en un cajón, esperando a que sus herederos en su día los disfruten. No, si los van a vender va a ser lo primero que hagan. Véndanlos ustedes y se pegan una alegría. Y luego otro concepto también importantísimo, los empeños. Oiga, que usted no se quiere deshacer ni del oro, ni de la plata, ni de las alhajas o de las joyas, bueno, pues a lo mejor visita usted Joyería Ferrol y empeñan la pieza correspondiente. Y a nadie se le caen los anillos, porque no se olviden de una cosa muy importante. Nada menos que doña Isabel la Católica, la gran reina española, para realizar
la conquista de América, como no tenía la corona liquidez, pues no le quedó más remedio que empeñar sus joyas. Por lo tanto, si a doña Isabel lo hizo con toda la tranquilidad del mundo para que Colón consiguiera llegar a donde llegó, pues imagínense ustedes, a nadie se le van a caer los anillos. Y luego otra cosa importantísima, tasación de herencias. Es importante en ese momento pues el valorar las cosas y saber, pues saber qué es lo que tenemos, porque a lo mejor creemos que tenemos mucho menos o a lo mejor creemos que tenemos mucho más. Bueno, pues para todo esto, profesionales de primera línea están en la joyería Ferrol. Y también les digo algo importantísimo, que ustedes no quieren ir hasta allí, pues no se preocupen, tienen aquí el número de teléfono que les vamos a facilitar en nada y llámenles ustedes. Ellos se desplazarán a su domicilio y sin ningún compromiso y seguramente que llegan a un acuerdo. Ya lo saben, Joyerías Ferrol. Si tienen problemas de liquidez, ese es el sitio. Adelante, porque lo más probable es que se lleven una alegría enorme. Allí. De nuevo con ustedes y seguimos con esta conversación apasionante. Claro, que entonces vosotros vais y me dices que vais con toda esta ONG, que es una ONG internacional. No, nacional. Nacional. Sí, sí, bien. sí. ¿Y cuántos médicos vais cada vez que vais a las campañas estas? Depende mucho de la campaña, pero normalmente 6 o 7 oftalmólogos y luego pues varios ópticos, anestesistas, 2 o 3 anestesistas, enfermería, auxiliares, mucha gente. Y luego lo que te decía, que lo fundamental sería construir un hospital allí, que es un poco lo que estamos intentando, por eso se hizo la gala. Claro. Lo que pasa que necesitamos tener todos los fondos y todo para empezar y acabar, porque como es África, tú no puedes dejar una obra allí, o sea, empezar, luego, como pasa aquí a veces, luego se para, conseguir más dinero y tal. ¿Por qué? Pues porque te la vandalizan. Totalmente. Todo. Claro, entonces tú tienes que empezar a acabar y tener ya todo el presupuesto para que empiece a funcionar. Sí. Y que haya gente así. Entonces nuestro objetivo es que realmente ese tendría que ser el objetivo de la cooperación. La auténtica cooperación es aquella que forma a la gente, es la caña de pescar, no te doy el pescado, sino que te doy la caña de pescar. Entonces, formar a la gente, que la ONG ya está, ya ha becado a una y ahora a lo mejor a 2 para conseguir enfermeras oftalmológicas, porque allí un oftalmólogo es muy complicado, pero la figura del enfermero oftalmológico ayuda mucho, porque ellos pueden hacer determinadas cirugías y pueden ver mucha consulta y así, si tienes ya un centro allí, tú puedes hacer muchas campañas al año, porque lo complicado de la campaña es tener que montar tanta gente, llevar todo, que vaya el container en agosto, ¿qué tal? Si tú tienes todo allí, tú, pues yo puedo coger un mes de permiso sin sueldo, pues me puedo ir un mes con un anestesista y un óptico, otro, entonces es mucho más dinámico y más fácil. Pero hace falta ese hospital, y ese hospital de momento necesita medios para por eso te digo, por eso te digo, entonces, una vez que se tuviera eso, sería fenomenal, porque lo ideal es hacer muchas campañas al año. Claro. Y eso es lo ideal. Y entonces, ¿qué hay que hacer desde aquí, desde la televisión, desde Ferrol? ¿Cómo se puede ayudar a eso? Pues ¿Cómo se puede poner la gente? De la Primero, ONG Azul en Acción. Pues allí ya tiene además en su página un número de cuenta y tiene además para la construcción del hospital. O sea, que ya es de momento es el fin que tenéis. Ahí está. O sea, se utiliza también dinero para las campañas y tal, pero hay una parte destinada a eso. Entonces, eso, y además de eso, lo que se puede hacer, porque lo ideal también es el apoyo entre las ONGs, la colaboración. Entonces, si tú tienes eso, otras ONGs pueden ir a ese sitio. Entonces es todo mucho más fácil, porque a lo mejor yo no puedo, o Azul en Acción no puede, pero puede otra ONG. Médicos Sin Fronteras, claro, puede o puede otra Acción ONG, contra el Hambre, o puede Cruz Roja. Ahí está, claro. Entonces eso sería incluso otras ONGs oftalmológicas. Incluso, por supuestísimo que sí. Ahí está. Entonces eso sería lo ideal, porque es que si no, de otra manera, es como que haces,
pero es como que parece a veces como cuando se mete agua en una cesta de mimbre que tú haces, pero de repente pues ves que se va. No, porque dices tú, Dios mío, y además yo te entiendo, o sea, te vas 15 días, estás de sol a sol trabajando, y sin embargo, como tú me estabas diciendo ahora, y sin embargo yo tengo que mirar esa cola, que sé que de momento hasta la próxima campaña no los voy a poder atender, y sé en qué circunstancias dramáticas se quedan. Lo que sí es verdad es que ellos tienen cosas que nosotros aquí estamos perdiendo. Mira, la paciencia, la aceptación. O sea, tú ves esas colas, ves eso que se le dice y jamás hay dramas, jamás se montan follones. Yo a veces digo, fíjate aquí, a veces, allí pones a los niños en fila, los puedes ver, tal, es que es una cosa increíble, ¿eh? O sea, el agradecimiento también, que son cosas súper bonitas. Que yo creo que tenemos todos que cultivar. La no exigencia, ¿no? Porque, claro, efectivamente, el no exigir, porque es que realmente vosotros se lo estáis regalando todo. Claro, pero bueno, pero a veces, aunque lo regales, pues bueno, no hay esa compensación de agradecer y de tal, porque es verdad, a veces eso se nos olvida. Pero es que lo que es terrible y lo que a ti os tiene que volver locos es toda la cantidad de dinero que hay de ayuda al desarrollo. Y, por ejemplo, sin ir más lejos, por hablar de un organismo, la ONU. La ONU es el Estado fallido número uno, porque lo de la ONU tendría que desaparecer, porque está llevando un dineral de todos los países para enriquecerse los funcionarios y ellos. Y desde visto el hijo de Kofi Annan, que la esquilmó. ¿Pero esto qué es? ¿Cómo tenemos esas organizaciones mastodónticas que no sirven para nada? Claro, es que realmente en la cooperación yo creo que también tendríamos que revisar las estructuras de las ONGs, o sea, ya no solo la ONU en general, porque yo creo que una gran estructura son muy viables para catástrofes, porque tienen una respuesta inmediata y ahí sí que van muy bien. Pero luego yo creo que las estructuras más pequeñas son como más operativas, porque son más dinámicas, no hay tanta burocracia y no se pierde tantos recursos, porque tú al final cuando donas a una gran cosa, ¿cuánto llega al campo? Es lo que es lamentable, muy poco. Muy poco. Ahí está. Entonces, eso, o sea, al final se pierde. Yo cuando a veces veía, a veces ONGs que me mandaban pues información en unos papeles maravillosos, con una impresión, tal, digo, Dios mío, ¿y esto cuánto ha costado? Esto sobra este papel. Por eso te digo. Entonces, lo que te quiero decir yo es que yo creo que deberíamos revisar un poco toda la estructura de la cooperación, porque las cosas mastodónticas, al final es como que el dinero no duele a nadie, como que todo se diluye, como que... Y todos somos humanos y al final como que ya las cosas no son tan éticas muchas veces. Entonces tú eso lo pondrías en revisión, o sea, todo lo que son los organismos internacionales que oficialmente dan dinero, pero ¿a dónde se va ese dinero? Llega ese dinero. Y luego otra cosa terrorífica son los gobiernos de esos propios estados de los que tú me estás hablando. Ah, bueno, ya. Porque pero ¿sabes por qué se mantienen esos gobiernos? Porque nos interesa a todo el mundo occidental y etc, etc, etc. Por eso están esos gobiernos. Mira, uno de los guías que nos llevó a nosotros en Senegal, que por cierto, para que veas allí la aceptación que tienen de la muerte, de la tragedia, de todo, justo nos hacía de guía. Nosotros trabajamos todos los días, excepto el domingo por la tarde, que muchas veces vamos a ver algo. Entonces este guía, fíjate tú, se le había muerto una hija el día anterior. Y al día siguiente tal, porque él tenía que seguir dando de comer a su familia. Bueno, era tremendo. Y este hombre era cuando decían que había un candidato que iba a salir y tal, que luego hubo una revuelta, que nos cogió a nosotros en el sur, que nos llamó la embajadora para decir que tuviéramos cuidado, que nos desapareció el WhatsApp y todo, porque el candidato oficial estaba apoyado por unos, otros por otros, tal. Pero esto venía a cuento que él, este guía, se habían empezado unas revueltas en Etiopía. Y él dijo, ¿pero quién pensáis que vende las armas? Europa, entre otros. Europa las está vendiendo. Claro, por eso te digo, o sea, que al final
pues también interesa que haya revueltas y también interesa tal. Claro. A río revuelto, ganancia de Ganancia de pescadores. pescadores, O sea, que es claro. así. Por eso te digo que es un auténtico escándalo, porque es que es el ser humano en su elemento más básico. Es que, y Totalmente. por eso hablamos de tribus, estamos hablando de tribus que además, ojalá cuando se hizo la descolonización, se hubieran respetado los códigos Claro, tribales, sí, sí, porque sí, tú sí, tienes sí. África que está marcada, Con un dividida, tiralíneas. con un tiralíneas, y eso ha Totalmente. creado unos conflictos Totalmente, étnicos brutales. totalmente, Porque entonces totalmente. todos estos, por eso te digo yo, Ujú. todos los belgas que presumen de algo, cuando tenían zoológicos humanos en el 45 en Bruselas, zoológicos humanos, llevaban a los niños negritos, los ponían allí en jaulas para que los viera la gente, los belgas. El Congo belga era del rey Leopoldo, casi en exclusiva de Bélgica. ¿Qué lecciones va a dar ese tío? Los franceses, un desastre. Los ingleses, ¿cómo han salido? Por piernas y como pudieron. Pero ¿qué nos han dejado al mundo? Un cacao Totalmente, impresionante. totalmente. Y un polvorín. Un polvorín Totalmente. impresionante. Yo lo digo siempre, digo, nosotros hay que ir a África para verlo. ¿Verdad? No Tú que sabemos estás ahí. el polvorín que tenemos ¿Tú ahí. eso cómo pero lo es que ves? además, yo como un polvorín, Sí. que en cualquier momento, o sea, lo que pasó en la discoteca esta de París y tal, esto, en cualquier momento tal. ¿Por qué? Pues porque por mucho que tú controles y tal, es que al final una persona a la que se le promete que si se inmola va a vivir su familia y su familia no sé qué, ¿qué vas a hacer? ¿Qué harías tú Ya con está. tus si Ya está. te prometen Ya que está. tus hijos no sé qué? Claro. Pues te inmolarías y lo que hiciera Y falta. entonces tú ves que aquí en África, como en otras partes del mundo, tenemos por un lado todo lo que puede ser el espíritu musulmán con los radicales y los que Sí, no son, claro, pero bueno, claro, que hay pero lo que musulmanes es fenomenales, vale, o pero lo sea, que es no, el claro, Corán por un lado, sí. ¿y qué diferencia hay con las misiones católicas? Hombre, las misiones católicas para mí son increíbles, porque además ellos sí que hacen educación, o sea, es que no tiene nada que ver. Tú vas, mira, Sudán del Sur, que bueno, que te lo habrá contado tu hija, que está, o sea, hay muchísimas misiones católicas, todo el mundo quiere ir a los colegios católicos, incluso los que no son católicos, o sea, hay unas misiones impresionantes y ahí además no obligan a nadie, o sea, te quiero decir, un musulmán puede ir a un colegio católico y formarse y tal, conviven todos y además de eso tienen una formación impresionante. O sea, las misiones católicas es que son increíbles, pero no porque yo sea católica, sino porque es así. Porque es la realidad que tú Claro, estás viviendo. es así. O sea, tú ves O sea, cómo- al final Claro. dan una formación, pero increíble a nivel humana, a nivel formación académica, y luego que los misioneros son los últimos en irse de los sitios. O sea, Impresionante. es una pasada. Es impresionante. Lo matarán, pero ellos no se van. No, no. No. O sea, todos estos, con muchos respetos y tal, pero naciones no sé qué, naciones no sé cuánto. Todos salen a la primera de cambio, sin embargo, Tu la religiosa misionero, o la misionera y el tu misionero, misionero, ahí mueren con ellos bueno, porque por eso ellos te son los que le dan la por eso fuerza te y la digo, vida. o sea, que es así. Por eso hay aquella anécdota maravillosa de la Madre Teresa, que tú la sabrás, y que cuando llega Bill Gates llega a verla Sí. y ve todo aquello de las Sí. misioneras de la caridad y todo Sí, aquello, sí. le dije, ay, Madre Teresa, pero ¿cómo hace usted esto? Es que yo no lo haría por todo el oro, ni por todo el oro del mundo. Y dijo, Madre Teresa, ni yo No, tampoco. claro, lo hace por Cristo, claro, por el Es- prójimo y por Cristo, o Ahí sea, está. obviamente. Y esa es la gran revolución, Ana, Totalmente, la claro. revolución del amor, la Claro. revolución del volcarte con el que tú tienes al lado. Y eso es lo que diferencia el cristianismo de todas las Totalmente. demás religiones. Por eso que tú vas a eso, que habrá de todo como en todos los lados, pero las misiones católicas es que, claro, crean gente académicamente brillante, formada a todos los niveles, están ahí al pie del cañón, pase lo que pase, o sea, pase lo que pase. Además, empiezan como una hormiguita. Empiezan, después ya el huerto, después ya el hogar de acogida, después el colegio, después tal, o sea, van pasito a pasito, como hormiguitas y al final hacen, Eso es civilización. claro, Es eso ahí lo que está. es civilizar. Y eso es lo que le falta también a África. Lo que pasa que, claro, misiones católicas hay donde hay. Donde las dejan.
Porque a diferencia de los países católicos, donde no tenemos problema para que pongan tanto una sinagoga como una mezquita, totalmente. En cambio en esos países musulmanes, que la inmensa mayoría son no se puede poner una iglesia, no se puede poner una capilla, tienes que tener unos permisos especialísimos, porque si no, no te dejan, porque somos los infieles para ellos. Totalmente. Y somos infieles a combatir. Claro, así de claro, así queda. O sea, que claro, claro, es que es así. Es verdad. O sea, es que es así, a combatir. Pero vamos, claro, es que se nota muchísimo. Y luego el tema que hablábamos antes de las pateras. Pero vamos a ver, si la solución de África se la tenemos que dar el mundo occidental allí, en el país, allí, claro, no es aquí, no es aquí, allí. Claro. O sea, lo que tenemos que crear es el entorno para que ellos no se quieran ir. Efectivamente, pero un entorno de dignidad. Claro, porque no la tienen. Entonces, ¿cómo no van a querer venir? 3 pilares: educación, sanidad y alimentación. Allí. Obviamente, allí. Claro, entonces, todo lo que estamos destinando aquí, en Europa, todo allí. Si nadie quiere irse de su sitio. Claro. Nadie quiere irse. Pero todo allí supervisado por quién, porque el problema fíjate, es que, claro, el aprender español allí es el bien más preciado. ¿Qué me dices? Todo el mundo se vuelve loco por aprender español. Ay, sí. Pero por eso, porque se quieren ir. Ah, bueno, claro, quieren venir a España. Claro. Claro. O sea, Pero que ahora es que ni es inglés, tremendo. español. No, español. No me digas. Español es lo que quieren aprender ellos. Claro, para ¿Qué venirse, inglés y claro. qué tontería? Claro. Español. Claro. Son súper cotizados todos los traductores españoles y tal. Tienes razón. Totalmente. Claro. Pero entonces eso, ¿cómo se puede revertir? ¿Cómo se podría hacer? La única posibilidad de revertirlo a nivel grande, o sea, a nivel pequeño, pues eso, pues construir un hospital. Ah, bueno, vosotros no podéis hacer más. Pero a nivel grande, digo a nivel gubernamental. Que os ayudaran a vosotros. Por ejemplo, es que no tienes otra forma de revertirlo, porque mientras que ellos no tengan educación, tal, sanidad y tal, se van a seguir yendo. ¿Y vosotros tenéis algún tipo de ayuda por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores o por parte de algún organismo oficial español? Solamente tenemos no tenemos nada. Tenemos que constatar que vamos, o sea, decir que vamos allí y, por ejemplo, cuando estábamos en el sur de Kedugú, se nos fue el WhatsApp y hubo esa revuelta tan grande, la embajadora nos avisó de que, bueno, que tuviéramos cuidado. Pero de fondos nada. No, fondos no. Dinero nada. De esos que hay programas de ayuda al desarrollo por parte Vamos a ver, de la EFI. nosotros optamos a veces a alguna subvención que sale de tal, y a veces te la pueden dar o no te la pueden dar. Como toda ONG, pues optamos. Y por ejemplo, a nivel autonómico, a nivel Galicia tampoco. A nivel Galicia optamos a alguna... Dado que vosotros... Porque nosotros, la sede de Azul en Acción está aquí, en la clínica nuestra, en Ferrol, y optamos a alguna cosa del ayuntamiento, pero no nos ha tocado. La sede de Azul en Acción en Galicia, la tenéis vosotros en tu consulta. Sí. Entonces, pues eso. Vamos, en la clínica. Sí, pero no es que te digan, oye, mira, pero si es que además está clarísimo, si es que ayudando allí en el terreno, mira, es en el terreno. Yo siempre digo, hay necesidad por todos los lados, pero nada es comparable a lo de allí, porque a veces, y tiene razón, pero es totalmente diferente. La gente me dice, pero no hay que ir tan lejos para ayudar y tal, y digo, y es verdad, tú puedes ayudar en 1000 cosas al lado de tu casa, pero nada comparable a lo de allí, no hay nada. O sea, tú aquí efectivamente hay mucha necesidad, pero tienes, para empezar, la seguridad social, la cocina económica, Cáritas, tienes 1000 cosas. Tienes una red que te protege. Pero allí no tienes allí nada. Nada. Entonces, es lo que yo digo, es que nada es comparable, nada. O sea, el más pobre aquí sería infinitamente rico allí, teóricamente, o sea... Fíjate de lo que estamos hablando. Efectivamente, es que es así. Es que tú piensas, la señora que vendió las 2 vacas que le ayudaban en el sustento para intentar que un oftalmólogo de Dakar viera a su niño, que se arruinó, porque ya sin esas vacas ya nada, y que no consiguió nada. O sea, tú imagínate. Y cuando te vi a ti, ¿se lo arreglaste? Claro, te quiero decir, no, claro. Es que... O sea, es que... Pero bueno, también hay muchos casos que tenemos que decir que no podemos, porque hay muchas patologías que no podemos abordar allí. Pero lo que te quiero decir es que tú imagínate, eso aquí sería impensable, porque aquí te vas a la seguridad social
y Ya te está. atienden, te hacen lo que sea, te operan de lo que sea y te tal. Claro. Es que aquí no lo podemos, incluso no podemos ni Y entenderlo. te vas a la cocina económica y te dan Y la comes, comida y tal, y sí. te vas a Cáritas y te dan un albergue y tal. Entonces, por eso digo que con la mentalidad de aquí es igual que cuando iba a la India, que el hijo de Vicente Ferrer nos dijo un día, y a mí se me quedó grabadísimo, y dijo, no podéis entender a la India con la mentalidad occidental. No puedes. No podéis. No. O sea, cuando llegáis aquí tenéis que cambiar la mentalidad, y si no, nunca entenderéis, nunca penetraréis en la India. Y es verdad. Y pasa en África lo Y mismo. es verdad, claro, ahí está. Y allí, o sea, con ojos de aquí, mira, si además yo me doy cuenta, cuando yo se lo cuento a mis hijos, cuando les enseño las fotos, me doy cuenta De que no lo entienden. no, o sea, de que hasta que se va y se vive, no puedes dimensionar la situación dramática de allí. De necesidad. Claro. 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 Me comentaba una periodista un día, amiga, me decía, es que además ahora es que como que no vende, o sea, decir, hacer fotos de no sé qué, decir de miserias, decir de tal, entonces cada vez estamos como... Bueno, ahora pues con lo de Gaza y tal, pero de todas formas se suavizó mucho con todo. Entonces, claro, encima va todo tan rápido que hoy te lo dicen, mañana ya te ponen otra noticia y te has olvidado y ya te metes con las orejeras estas y luego, te dedicas a lo Tienes tuyo. razón, y luego algo que yo veo que es también escandaloso en los telediarios, que no dan información internacional. Es que aquí llega un momento en que vivimos en un papanatismo, que son las 7 noticias políticas que iguales, ya estás hasta las narices, iguales, ya está, que ya te satura. Y, yo y nada de información de África, nada de información de América. Porque eso nada no vende. Pero claro, es un escándalo. Porque nos han idiotizado. Nos están idiotizando. Nos están poniendo analfabetos. Claro. O sea, es que es así, tal cual. Idiotas. O sea, ¿cómo no va a vender? Si tendría que vender África, tendría que vender... No, porque ¿sabes lo que pasa? Le molesta. Claro, es lo que me decía esta amiga. Qué lata, claro. Me decía ella, yo tenía amigos freelance que hacían fotos espectaculares, me comentaba ella, y tal, bueno, de cosas tremendas de todos los lados y tal, y ahora ya nada, porque no venden. Entonces ya nadie se las compra, ya nadie, la noticia está tal, ya no... Y luego también estamos en una especie de estupidez general en la que cuanto más tontos mejor y más idiotizados. Hombre, entonces todos, y aquí no pasa nada. Claro, y entonces no pasa nada. Pero es que ni siquiera sangras por dentro cuando ves eso. Tienes, como dices, tienes que ir para verlo. Acostumbrado de tal manera a todo que ya es como que nada te sorprende. Bueno, pero eso es terrible. Eso es Ana. terrible. Nada te revulsiona por dentro, nada te pone los pelos de punta, nada. O sea, ya es que todo es como una capa que tienes y te resbala. Sí, sí, pero esto lo están haciendo, Están haciéndolo con todas estas historias de tanto youtuber y de tanta tontería y de tanto estar mirando todo el día bobadas. Totalmente. Porque yo comprendo que veas cosas interesantes, pero son la mitad de las veces chorradas, perdiendo el tiempo. Y aparte ese tipo de cosas obviamente no salen en el Instagram, ni en las redes, ni en nada. No, claro, pues no entretiene. Ahí está. No entretiene. La gente cambia. La gente cambia. Enseguida que ve esto, la gente ya pasa a otra cosa. Y entonces, ¿cómo se puede concienciar? Pues con programas como este. Claro, con gente como tú, que coge la batuta y se va allí y dices, y vuelves casi más desgarrada. No, pero a veces sí, pero es que tú dices, no, porque he hecho mucho bien. Podía haber hecho más, pero ¿qué es esa? Claro, primero, vuelves pensando que vas a volver. Y entonces eso ya te da como tranquilidad. Obviamente... claro, a los pacientes que no puedes operar le dices que vuelves tal, que tienen que volver y tal. Eso por un lado. Y por otro lado, vuelves también, o sea, yo al final digo que si pensara en lo que queda por hacer, claro, te desborda. Una especie de esquizofrenia, pero piensas en lo que has hecho, lo que estás haciendo, en que vas a volver a ir y en que vas de alguna manera a intentar desde aquí pues denunciar la situación, intentar recaudar y todo esto para hacer las cosas mejor. Es que no queda otra, o sea y cada vez pues con mejor material, con más cantidad de lentes intraoculares para poder operar más cataratas, con todo eso. O sea, es la operación estrella que lleváis, sobre todo la catarata. Mira,
Mira, totalmente, la estrella. La catarata es lo que más operamos. Glaucomas hay muchísimos. El problema que tenemos, y eso sí que es muy desgarrador, el problema que tenemos en el glaucoma es que el posoperatorio es más complejo. Solo podemos operar glaucomas cuando llegan en los primeros días, porque si no, luego no podemos. Entonces, eso es muy desgarrador, pero hasta tal punto que yo a las personas de raza negra que veo por aquí, por Ferrol, vendiendo cosas y tal, les digo que tienen que revisarse, que vengan, que yo les reviso gratis en la clínica, se lo he dicho 1000 veces, pero ellos no se conciencian. Entonces yo digo, veo tanta gente joven allí ciega. ¿Y por qué el glaucoma? ¿Por qué es esa patología? ¿Por el sol? No, es la raza negra. Es la raza. Es igual que los chinos tienen mucha miopía, cada raza tiene sus particularidades. Entonces el glaucoma es la enfermedad que va quemando el nervio óptico hasta que pierdes la vista de todo y luego no la puedes recuperar y no da síntomas hasta el final. De hecho, algunos de los chiquitos que veo por aquí y por acá me dicen, pero si yo veo fenomenal. Y tú dices, no, ven. Entonces ya se ríen algunos. No pude ir, pero ya iré y tal. Porque entonces el glaucoma es de las enfermedades más terribles de África, más terribles, o sea, además es una patología con mucha incidencia, que afecta a gente muy joven y que encima es mucho más agresivo que el glaucoma de la raza blanca, mucho más difícil de controlar. Pero mira, claro, y todos los problemas, por ejemplo, no sé cómo está la patología, por ejemplo, la diabetes, con todas sus gravísimas patologías oculares. ¿Hay mucha diabetes en África o no? Claro, pero ellos no suelen vivir lo suficiente como para desarrollarla. Se mueren antes. No, para desarrollarla sí, pero para desarrollar la gravedad de las complicaciones. Claro, se mueren antes. Claro, porque la esperanza de vida allí es muy poca. Sí, porque ¿cuánto será de esperanza de Pues vida? A lo mejor 50 años. Yo creo que eran 50 años. 50 años. Creo que Dios sí, mío. vamos, no me hagas mucho caso, pero creo que sí, pero se mueren. Luego tienes gente que no se muere a esa edad, pero que tienen una esperanza de vida. Claro, porque luego menor. frente a esto que estamos hablando, Y la luego mortalidad tenemos infantil tremenda, pero claro, frente a esto tenemos los grandes capitales también del Senegal, del Congo, bueno, por supuesto. O sea, tenemos fíjate, ciudades donde, bueno, los pesan en diamantes. Claro. Y los dirigentes de esos países. Hombre, es que si no, los oftalmólogos privados no vivirían si no tuvieran esas personas. Efectivamente. O sea, si viven es porque hay todo eso. Exactamente, también lo que hay es una diferencia de clase fundamental. Totalmente. O sea, hay una élite de gente que maneja muchísimo dinero, claro, y la miseria. Totalmente. O sea, no hay clases medias. No hay clase media. Claro. Nada de nada. O sea, la clase media inexistente. Que la clase media siempre es la base claro, de la paz para un pero Estado. No, claro. Nada de nada. O sea, claro. Bueno, ¿y qué nos dirías ahora que ya estamos en la recta final de esta entrevista o de esta conversación? ¿Tú qué dirías? ¿Qué llamamiento harías a la gente? ¿Cómo podemos ayudar? ¿Qué podemos hacer? Pues vamos a ver, primero de nada, concienciarnos. O sea, yo creo que es ya no solamente en la cooperación de allí, sino en la cooperación en general. Sí. Yo creo que eso es algo fundamental, lo que comentábamos antes. Uno tiene que empezar a enseñar a los niños que empiecen y que haya cada vez una sociedad que coopera más con su tiempo también, no solo a nivel económico, porque si empiezas aquí, luego es más fácil que te vayas a todos estos sitios, porque al final, efectivamente, los que tienen que hacer un cambio grande son los gobiernos, pero si una masa de gente coopera, pues al final... Le pones las pilas. Claro, le pones las pilas... Claro. Reivindicas más, haces más proyectos y aunque sean gotitas de agua, aunque no haya un gran cambio, es pero importante. tal, no solamente yo a veces cuando me dice la gente, ¿yo qué podría hacer? Y digo, todas las personas son importantes, porque el que no pueda operar puede ayudar, y el que no puede construir un pozo, y el que no puede plantar un huerto, y el que no, ellos necesitan todo, cada sitio necesita más o una cosa. Entonces, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es el prójimo. Que no nos aburra el pensar que África no vende. Claro, ahí está. Como tú dirías. Claro. Cuidado. O sea, el prójimo, el de aquí y el de allí, todos. Si se empieza por aquí, fenomenal, y después se va al de allí. Luego decirles que la cooperación engancha, o sea, engancha muchísimo. Una vez que empiezas, ya no puedes parar. O sea, es que es como una necesidad, porque al final...
yo digo, yo intento hacer, pero a mí me aportan más de lo que yo aporto. Ya no ellos, sino el hecho de hacer. O sea, al final yo digo siempre, la plenitud con la que yo estoy allí, esa no la consigo muchas veces aquí, allí la consigo siempre. O sea, allí es que no necesitas nada. O sea, que realmente puedes vivir desapegado de muchísimas cosas y que lo que haces tú, sea lo que sea, yo opero ojos, pero otro hace un pozo y otro hace les enseña a plantar. Lo que tú haces es imprescindible, porque a lo mejor otro no lo hace y se queda sin hacer. Claro. Aquí, en esta sociedad, lo que tú no haces lo hace otro, pero allí no. Entonces, la sensación de plenitud... Y de lo que te necesitan. Claro, de plenitud que te da el trabajo bien hecho y el decir, hice esto que valió la pena. O sea, esto es absolutamente inenarrable. O sea, y luego que te traes muchísimas cosas, te traes su gratitud, su agradecimiento, su paciencia, su aceptación, que eso también nos ayuda como sociedad, nos cambia por dentro. Sí. Totalmente. Pues es enormemente enriquecedor, claro. Claro, entonces, ¿cómo se puede hacer? ¿Qué se puede hacer aquí? Yo creo que empezar. O sea, yo lo que le diría a la gente es empezar, ayudar donde sea, que busquen también, aparte de ayudar aquí, un proyecto para ir a ayudar fuera, porque eso... Que esos los hay, ¿eh? Los hay. Que bueno, que también, o sea, hay muchos proyectos que son como de turismo de voluntariado, o sea, eso es otra cosa. Claro, o sea, que elijan bien. Eso incluso... Que elijan bien. Yo sé que hay, hablando de la Iglesia Católica, hay religiosas, conventos, vamos, no conventos, misiones que te dicen, ayudar, por favor, pero no a incordiar, claro, porque muchas veces más de turismo no es eso. Por eso hay empresas que hacen como turismo voluntario, o sea, de voluntario, pero no es así, o sea, que busquen bien los proyectos, que empiecen, que luego que seamos como una marea de gente enganchada a esto. Y luego que busquen, obviamente, un proyecto también que puedan cooperar a lo mejor económicamente, pues claro, que también ayuda, o sea, que... Pero su tiempo es muy importante. Yo creo que si todos las personas dedicáramos tiempo a esto, sería muy bueno para nosotros y muy bueno para esas sociedades y para la de aquí también, pero para esas, o sea, y que, ya te digo, una vez que vas, ya no te puedes parar. Y tú sigues viendo, ojalá la gente despertemos un poco todos, de esa especie de somnolencia. Yo creo que estamos un poco dormidos en todo. Es lo que, y además no podemos caer en el fatalismo de total, si está tan mal, claro, que ya total, ¿yo qué voy a hacer? O sea, como diciendo, es tanto lo que hay que hacer que... Pues no, a mí me encanta esa frase de la gota de agua del océano, de la madre, es que es súper emocionante esa frase y súper ilustrativa. O sea, el océano no sería igual sin esa gota de agua. Pues que pensemos que cada persona somos una gota de agua. Una gota de agua y otra y otra y otra, es una cadena. Claro, y al final conseguiríamos cambiar algo, porque en el momento en que tú te vuelves con 500 personas que has devuelto la vista, ¿qué quiere decir devuelto la vida? Claro, porque es la vida. En una sola campaña, tú imagínate todo lo que se puede hacer, pero esto es la vista, pero otro será conseguir una escuela que eduque efectivamente, a y otro una canalización de agua, con médicos... Tú imagínate, claro, la educación, que es fundamental también, los pozos para el agua, para la agricultura, o sea, para enseñarles, o sea, es tremendo. O sea, que está todo por hacer. Claro, tú piensas que, fíjate, en el sur viven en tribus, o sea, tú imagínate los cultivos de ellos, lo que son. Porque son tribus, es que es verdad, no son ciudades, no son pueblos, son tribus, claro. Son tribus. Con chozas. Con chozas. Y entonces operas al jefe de la tribu y luego el jefe de la tribu te viene a agradecer, que su agradecimiento, lo que te comentaba, es maravilloso. O sea, una vez un jefe vino a operarse, anduvo 2 días descalzo con todos los peligros sin ver, luego volvió al año siguiente a agradecérnoslo. Para que veas la gratitud, vino solamente para agradecérnoslo, para decir que había recuperado, que ya volvía a ser jefe de la tribu. Solamente 2 días enteros andando por todos esos peligros, ahora ya veía, pero solamente para agradecérnoslo. Son tribus.
Por eso te digo que muchísimo por hacer. Bueno, pues nos has dado una Empezar, lección magistral. o sea, ponerse en ¿eh? camino. Ponerse en camino. Yo creo Siempre que es empezar. Sí. La palabra es ponerse en camino y empezar. Porque tú has hablado, hablábamos al principio del escándalo, ¿no? De lo que era un poco el continente del escándalo. ¿Podríamos decir que es el continente de la esperanza? Vamos a ver, de la esperanza si nos ponemos en camino. Exacto. Porque si no, si ya no, te digo, se acabó. Yo te digo, claro, será, o sea, está muy igual que siempre. Pero hay que ayudar. Hay que ir y hay que ayudar. Hay que ayudar. Además, si tú salvas, que es lo que yo le digo a la gente, una persona que tú salves, pero es que eso ya es maravilloso. Ya, fíjate tú. Pues fíjate si nos una importa. familia que le enseñes a plantar, una familia que le enseñes, que le operes, o sea. Entonces, como hay sitios por todos lados, como ya la cuestión de oftalmológica en la clínica tuya, tú tienes ahí la sede. Luego en Madrid me imagino que tendrán también en Murcia. Todo, también. O sea, esta ONG tuya, por un lado, esto es para ojos, pero por otro lado, pues hay también para cualquier cosa. Pero que la gente se entere, que la gente despierte. Se entere y que analice bien. ¿Por qué? Pues porque lo que te comentaba antes, hay mucho voluntariado que es como de tipo turismo, entonces hacen 3 horas voluntariado y luego turismo, pagan una cantidad económica súper importante. Que no es eso, que no es eso, no. Que no. No, y se desvirtúa. Eso lo que está mal es porque luego se desvirtúa mucho el tema del voluntariado. Entonces tú dices que se escoja bien. Que se escoja bien. Que si lo que quieres es irte un mes y dedicar un mes de tu año para colaborar, entérate. Que seguro busques bien y ya está. O sea, algo que sea eficaz, que sea todo el tiempo voluntariado. Si quieres hacer turismo, ya te irás a hacer turismo. Y la Iglesia en esto está funcionando muy bien, con toda la red de misiones, que es fenomenal, que eso también es una garantía. Es decir, oye, pues me voy a la misión de Kinshasa, pues durante un mes, y voy a colaborar allí con las monjas. Y todo esto totalmente. Fenomenal. Nosotros en Togo colaborábamos muchísimo con los salesianos, o sea, muchísimo los salesianos en África. Son todos. Muchísimo. Sí. Por eso te digo, y en Hispanoamérica, que no es lo mismo que África, pero también hay necesidad. Efectivamente. O sea, si alguien quiere, mira, yo por el idioma prefiero español, pues ya está, te vas a Hispanoamérica y ya está. Que también se necesita, ¿eh? Hombre, también se necesita en todas partes. Muchísimo, o sea que... Claro, o sea, hay sitios de Hispanoamérica que están apartadas de todo y que se necesita muchísimo. Pero es lo que dices, ponerse en camino. Ponerse en camino. Despertar. Totalmente. Y decir, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Y que ya verán como es un antes y un después y que la vida ya nunca va a ser igual después de hacer cooperación. Nunca. Pues doctora Ana González, bueno, qué placer un millón estar de gracias aquí. haberte tenido contándome lujazo, todo esto. Bueno, nada, qué lujo no, nosotros teniéndote a ti, ¿eh? Encantadísima. Y tienes que volver. Aquí, cuando queráis. Pues ahora te vuelves. Ahora vas a ir pues ahora a la campaña. Claro, en noviembre me vuelvo. Pues cuando vuelvas o cuando quieras, ya sabes que tienes aquí tu casa. Y con toda flor de piel. Cuando tú quieras. Aquí estamos para recibirte encantados. Muchísimas gracias. Bueno, pues nada. Y muchísimas gracias a todos ustedes y hasta el próximo miércoles si quieren.